Gloria al Señor. ¿Qué tal si le das un aplauso a nuestro Dios? Él merece toda gloria y toda honra. Estoy contentísima de estar entre ustedes en esta mañana. Siempre nos reciben con tanto cariño y con tanto amor, y eso para nosotros es sumamente importante, así que gracias por eso. ¿Qué tal si usted me acompaña sobre sus pies y buscamos en la Escritura, aprovechando bien el tiempo, el Salmo 138, verso 8? Un salmo relativamente conocido para aquellas personas que llevamos tiempo en el Evangelio. Me acompaña mi esposo Jeremías Gutiérrez. No me suelta ni en las cuestas, hermano. Gloria al Señor. Salmo 138, verso 8. Felicitamos a la juventud en este tiempo tan especial delante de la presencia del Señor. Salmo 138, verso 8. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Lo tenemos? Amén. Damos lectura a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el pueblo que espera a Cristo dice. Amén. Salmo 138, verso 8 dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted levanta una de sus manos al cielo en señal de que estamos dispuestos en esta hora a recibir el buen consejo de nuestro gran y maravilloso Dios. Padre bueno, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos por este pueblo, por este liderato, por esta casa, por esta juventud. Tenemos hambre de tu presencia. Tenemos hambre de tu dirección, Señor. Y te pedimos que tu palabra nos ayude a entender cuál es el norte como comunidad de fe, cuál es el norte a nivel individual, qué es lo que quieres para nuestras vidas, porque estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Estamos dispuestos, Señor, a entregar nuestras vidas, nuestras agendas personales, y que tu palabra, y que tu voluntad, y que tu propósito sea cumplido sobre nuestras vidas. Es en el nombre poderoso de Jesús que lo pedimos. Amén, amén. Y usted se sienta dándole un aplauso a nuestro Dios como ofrenda en alabanza. Bendecimos y alabamos el dulce nombre de nuestro buen Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si en esta mañana yo le preguntase a muchos de ustedes, ¿cuántos saben que el Señor tiene propósitos para con su vida? De forma automática usted va a levantar su mano, porque el que poco o mucho sabe que algo Dios va a hacer en su vida, alguien puede decir amén por eso. La realidad es que mucha gente lo dice de forma mecánica, y nuestras vidas en muchas ocasiones no testifican que estemos caminando respecto a esa voluntad. De hecho, cuando usted escucha a personas decir que Jehová va a cumplir su propósito en ellos, a veces usted se drena porque usted piensa que su espiritualidad no es tan grande, tan avanzada o tan aguda como la de otras personas, y usted dice, bueno, Dios cumplirá su propósito en otras personas. Pero viendo honestamente mi corazón, yo no creo que el Señor vaya a cumplir su propósito en mi vida. Tal parece que alguien como David, que argumenta y dice que Jehová cumplirá su propósito en él, da la impresión que es una persona que lo que ha vivido no ha sido tan complicado, no ha pasado quizás por valles de sombra y de muerte. Por lo tanto, tiene la seguridad, la certeza y la confianza de que Jehová cumplirá su propósito en él. Cuando usted estudia cuáles fueron los atributos o las características que distinguieron la vida de David, yo creo que cualquiera de nosotros podríamos identificarnos claramente con muchas de las vivencias que David tuvo que atravesar. No solamente fue despreciado por su propia familia, aún el sacerdote, en el momento que están buscando cuál va a ser ese próximo rey, a quién van a ungir, dice que aún el mismo Samuel se equivoca
Y Dios le aclara el panorama y le dice, no, el hombre mira las cosas externas. El hombre se deja llevar por las apariencias. Pero yo, que escudriño todas las cosas, yo soy quien peso el corazón y las intenciones. Qué bueno que nuestro Dios no se deja comprar. Qué bueno que a nuestro Dios no le podemos engañar. Qué bueno que nuestro Dios no se deja llevar por las impresiones, porque todavía pesa nuestros corazones. ¿Alguien puede alabar a Dios? Así que lo que está viviendo David no es sencillo, no es fácil. Habían promesas de parte de Dios y eso no quita que tengas que atravesar momentos de desierto. Eso no quita que no vengan momentos en donde hay que llorar, en donde hay que experimentar el rechazo, la traición, la soledad. Creo que David es experimentado muchos quebrantos. Y ese mismo David nos escribe en el Salmo 138 y nos dice en el verso 8 que él está consciente, que él está claro de que Jehová cumplirá su propósito en él por encima de cualquier circunstancia. Mire, hay 4 puntos bien interesantes en el Salmo 138. David comienza este salmo alabando a Dios por su misericordia. La misericordia habla de recibir un favor que yo no merezco. La misericordia habla de que alguien quiso cubrir de forma voluntaria la miseria de mi vida. A mí me parece que es espectacular cuando uno encuentra en el camino seres humanos que tienen la madurez espiritual y emocional para cubrir las miserias que uno tiene. Porque ¿sabe qué? Todos las tenemos. Todos tenemos grietas y situaciones que poner continuamente en las manos del Señor. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando, verdad? Y a mí me parece que es espectacular cuando uno consigue en el camino gente madura que te abrazan de tal manera que cubren las grietas que otros podrían ver. Hay gente que decidió caminar con uno a pesar de que vieron la miseria que había en el alma. A mí me parece espectacular que aún Dios, viendo la miseria tan grande que había en nuestras vidas, decidió enviar a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, para hacernos aptos delante de su presencia. Así que David, lo primero que hace es alabar a Dios por su misericordia. Lo segundo que hace David en este salmo es alabar a Dios por su fidelidad. A mí me conmueve brutalmente la fidelidad de Dios. Porque típicamente nosotros los humanos somos fieles de forma condicional. Si tú bregas bien conmigo, yo voy a bregar bien contigo. Pero a la que bregues mal, te chavaste, no te hablo más. Nuestra fidelidad es muy condicionada. La fidelidad de Dios es constante. Es invariable. No tiene que ver con cuán bueno o cuán malo tú seas. La Biblia dice que aun cuando nosotros fuéramos infiel, nuestro Dios permanece fiel. Y yo creo que Dios merece un aplauso por eso. ¡Aleluya! Nuestro Dios es fiel. A mí me da una paz muy grande entender cuán poderosa es la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Lo próximo que hace el salmista es alabar a Dios porque él dice, el día en que clamé, tú me respondiste. Mire, el que más, el que menos, por lo menos alguna vez puede testificar y decir que el día en que clamó, el Señor le escuchó. Lo que pasa es que nosotros tenemos una facilidad para contar solamente las historias tristes. Hay gente que le encanta, tú sabes, el drama. Y que uno les coja pena. Y tú les preguntas, no, Dios se ha olvidado de mí. Eso es mentira. Siempre la gracia, la provisión y la misericordia de Dios ha estado. Y el salmista dice, el día en que clamé, tú me respondiste. Me parece espectacular hacer memoria de todas las veces que el Señor responde.
cuando no estudiaste lo suficiente para ese examen y te pusiste bien espiritual en el pupitre y Dios te ayudó, el Señor dio respuesta. ¿Alguien puede alabar a Dios? La vez que ibas por el expreso y la goma explotó, milagrosamente no te mataste. Abriste el baúl y el gato lo dejaste, papá, no había break. Y se paró este buen samaritano y te ayudó. A mí me parece que el día en que clamaste, Jehová te respondió. Son en las pequeñas cosas que también vemos los milagros continuos de Dios sobre nuestras vidas. A mí me conmueve saber que Dios está pendiente aún de las cosas más diminutivas que nosotros podamos estar viviendo y experimentando. Cuando ese jefe te dijo que esta quincena no había forma de pagar tu salario y milagrosamente llegó el viernes y puso el cheque en tus manos, a mí me parece que el día en que clamaste, Jehová te respondió. ¿Alguien puede alabar a Dios? Nuestro Dios siempre responde y no responde ni tarde ni temprano, ni tampoco llega a tiempo. Olvídese de esa idea. Nuestro Dios siempre está. Y aunque nosotros no veamos su obra, Dios siempre está obrando en favor de sus hijos. ¡Aleluya! Lo próximo que hace el salmista es declarar y decir: si yo anduviese en medio de la angustia, tú me das vida. La gente no puede entender cómo un cristiano, aún bebiéndose las lágrimas por las diferentes situaciones que pueda estar atravesando, sabe levantar sus manos, alabar a Dios y decir: todavía creo que mi Dios es bueno. Si anduviese en medio de la angustia, tú me das vida. Si anduviese en medio de pruebas y luchas, tú me vas a ayudar. Tú no me vas a dejar. Yo creo que continuamente hay que hablarle al Espíritu, porque a veces se decae mucho y la mente divaga y nos hace creer cosas que no son ciertas. Hay que decirle al Espíritu: yo estoy segura que aún en medio de la angustia tú me vas a dar vida. Alguien puede alabar a Dios. El salmista concluye diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, yo soy nacida y criada en el Evangelio. Desde pequeña yo sentí un impacto del Espíritu Santo sobre mi vida, a tal medida que vivíamos cerca de la congregación donde mi familia y yo servíamos al Señor, y en ocasiones yo me escapaba de mi casa y me iba solita caminando al culto de oración porque yo quería estar en la presencia de Dios. Yo tendría 5 o 6 años. Mi madre se volvía loca. ¿Dónde está Aida? Pues Aida está en la iglesia buscando al Señor. Desde pequeña levantaba mis manos en medio del servicio. Y entonces los adultos me miraban. Y usted sabe que a veces los niños pues tienen estas emociones y son bien espontáneos. Y los adultos lo que vienen es a bochornar a uno. Entonces yo levantaba mis manos y siempre habían 2 o 3 doñitas que se viraban y decían: ay, mira qué linda la nena, como levanta las manos. Déjame, señora, que quiero alabar a Dios. No te metas. Entonces era tanta la persecución de algunas hermanas en la iglesia que mi hermana y yo pues nos abochornábamos. Así que mi hermana y yo, en algún momento estando en nuestro hogar, decidimos cómo podíamos resolver la situación porque queríamos seguir alabando a Dios. Así que mi hermana y yo hicimos lo siguiente: les arrancamos las manitas a unas Barbies y las llevamos a la iglesia. Y cuando el pastor decía: levanten las manos y alaben al Señor para que los adultos no nos abochornaran, nosotras levantábamos las manitas de las Barbies y de esa manera alabamos al Señor. Yo sé que el relato es charro, pero es que no se me había ocurrido algo mejor, hermano. Así que desde pequeña el Señor estaba tratando con mi vida. Mis hermanos en casa eran locos con ver Star Wars y los diferentes superhéroes, pero eso a mí me aburría.
Así que yo esperaba que ellos se salieran del televisor, porque usted sabe que los hermanos pelean por todo. Pero pues yo trataba de consagrarme desde pequeña y no perder la calma con ellos. Así que yo esperaba que ellos terminaran de ver sus cosas y yo iba rapidito, prendía el televisor y yo quería ver el programa de la pastora Marilú Dones. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Porque para mí Marilú Dones era mi Wonder Woman. O sea, yo vivía con la boca abierta viendo ese programa. Como Dios la usaba, como ella predicaba. Así que cuando el programa de Marilú Dones acababa, de la pastora Marilú Dones, mi hermana y yo nos íbamos a la sala, o si no, nos íbamos a la marquesina de la casa, a jugar a la iglesia. Obviamente la pastora era yo, hermanos, eso usted no lo tiene ni que preguntar. Yo tomaba la Biblia al revés, yo no sabía todavía leer ni escribir, pero yo te tiraba unos sermones con una unción de Dios, aleluya. Poderoso, hermano. No tenía más ovejas, todavía no me había podido ganar más personas para Cristo. La única persona que se congregaba conmigo y obligada era mi hermana. Eran unos cultos bendecidos, hermano. Mi parte favorita del sermón era cuando íbamos, o mi parte favorita de jugar a la iglesia, era cuando íbamos a orar por los enfermos. Buscábamos todas las muñecas, las sentábamos frente a nosotras, les arrancábamos las cabezas, se las volvíamos a poner y Dios hacía la obra, aleluya. Les digo que era un ministerio bien ungido, ¿saben? A veces cuando mi papá venía de vacaciones de estudiar medicina, nos miraba por la ventana del cuarto y me decía a mí, Dios te va a hacer predicadora, Dios te va a hacer pastora. Cuando llego a la adolescencia, como cualquier joven, ahora tengo que decidir si realmente quiero seguir los pasos del Señor o qué es lo que voy a hacer, porque no les miento y no les voy a engañar. En la adolescencia tuve esa lucha. Siempre me atrajo los asuntos espirituales, pero no había tenido todavía un encuentro con el Señor. Porque mami y papi pueden ir a la iglesia, pero la experiencia la tienes que tener tú. Así que yo vivía lo mejor de dos mundos. Me gustaban los paris escolares, pero también me gustaba participar de las pantomimas. El domingo yo llegaba y me consagraba bien, hermano. Cuando pasan algunos años y a mi madre le diagnostican cáncer en uno de sus senos, mi mundo se vino abajo porque mi papá nos había abandonado estando nosotros pequeños y mami era todo lo que nosotros teníamos. Hay experiencias bien dolorosas que te llevan a encontrarte con Jesús. Hay experiencias que son necesarias para que Jehová cumpla su propósito sobre nuestras vidas. Así que yo comienzo a buscar del Señor. Tengo esta amiga en high school que me invita a su iglesia y me daba seguimiento y comencé a tener experiencias que nunca había tenido. Comienzo a estudiar la palabra, comienzo a buscar del Señor y el Señor comienza a tratar sobre mi vida. Una tarde estando en mi hogar desconocía yo que la tristeza tan profunda que yo tenía era casi una depresión. Y recuerdo que estando esa tarde en mi hogar, solamente lloraba, me sentía vacía, me sentía desdichada. Llega la noche, me quedo en mi cuarto, dan las 12 de la medianoche. Usted sabe que a esa hora está todo bien oscuro. Y recuerdo que apago todo, me acuesto a dormir. Y de repente entra una luz por una de las ventanas del cuarto, una luz como si fuera la luz del mediodía. Y seguido a eso, una voz potente que comienza a hablarme. Y me dice, Aida, soy Dios y tengo planes para con tu vida. El enemigo ha intentado destruirte, pero te levanto para que proclames mi palabra. Rápido que la voz termina de hablar. Se va esa luz. El cuarto queda totalmente oscuro. Del susto yo quedo sentada en la cama. Y yo digo, a rayos, yo estoy tan triste que ahora yo veo luces y escucho voces. Esto está bien mal. Al día siguiente me invitan a una actividad de jóvenes cerca de mi casa. Y estoy disfrutando de esa experiencia cultica cuando este predicador invitado para su sermón
Y dice, la joven que está en el segundo banco. Yo comienzo a mirar a todos lados porque ese momento bochornoso tú no lo quieres. Yo digo, conmigo no es. Hasta que todos los que estaban cerca de mí me decían, mira, es contigo la cosa. El hombre me dice, el pastor, el predicador, pasa aquí adelante, tengo una palabra de Dios para ti. Pone sus manos sobre mí y me dice, anoche, a la medianoche te visité en tu cuarto. Y te dije, Aida, soy Dios, tengo planes para con tu vida, te levantaré para que proclames mi palabra. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Mi reacción no fue de gozo ni de alegría, porque yo siempre fui una líder tras bastidores. No sé si hay jóvenes que me pueden entender. Que tú quieres organizar cosas, quieres participar, pero que otro tome el micrófono. Yo decía, yo no sirvo para predicar la palabra, yo no tengo facilidad para hablar, yo no tengo dominio escénico, la gente se me va a dormir en la cara, yo no sirvo para eso. Comencé a decirle al Señor una lista de personas que yo entendía que Él podía llamar. Por si no te has dado cuenta, Señor, mi hermana es muy buena hablando, la puedes llamar a ella si tú quieres. Pero tanta era la insistencia de Dios sobre mi vida que comienzo a prepararme. No sé lo que Dios va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Pero tú te tienes que preparar porque Jehová va a cumplir su propósito sobre tu vida. Al año comienzo a predicar la palabra y Dios sigue tratando cosas especiales sobre mi vida. Estando hace unos años atrás en un congreso de misiones, me invitan a este estadio aquí en Puerto Rico y el estadio está totalmente lleno. Y esa noche que me invitan, hay una misionera que se despide de Puerto Rico, una joven de 29 años, soltera, sale para Suiza a predicar la palabra. Mientras yo estoy participando de ese congreso, el Señor toca mi corazón. Yo quedo impactada porque yo digo, wow, tan joven. Tú puedes hacer eso, Señor. Llamar a alguien tan joven, soltero, para que vaya al otro lado del mundo a proclamar tu palabra. Y en mi corazón guardé la experiencia y no se lo comenté a nadie. Pasan algunas semanas y estando en la UPR en Río Piedras, donde yo hice mi bachillerato, me encuentro con una joven que había participado de aquel congreso misionero. Y me dice, Aida, cuéntame, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu experiencia? Y le digo, te tengo que ser bien honesta. Lo más que me impactó fue ver a aquella misionera joven diciéndole que sí al Señor, saliendo soltera a predicar la palabra, básicamente al otro lado del mundo. Ella me dice, bueno, pues si te impresionó tanto, yo tengo su dirección postal, escríbele. A mí no me gustó tampoco la idea, porque para ese tiempo yo me escribía con mucha gente y yo decía, ay no, otra persona más, yo no puedo con esto. Pero tanto la muchacha me insistió hasta que comencé a escribirle a la misionera. Para mi sorpresa, la misionera respondió mis cartas y de ahí en adelante surge una amistad entre ella y yo. En una de sus cartas la misionera me dice, pronto te voy a llamar a Puerto Rico porque me gustaría escuchar tu voz, porque recuerda que tú me viste. Tú me escuchaste, pero yo no sé quién tú eres. Así que pasan algunas semanas y finalmente la misionera llama a casa. Así que yo me presento, hablamos un rato. Y mientras ella me está hablando, el Espíritu Santo me habla y me dice, pronto sales a Suiza a predicar la palabra y ayudarla en la obra de Dios. Yo me asusté y cuando colgué, yo dije, el Señor se cree que se va a salir con la suya. Mira la trampa que yo le voy a hacer. Si yo no le digo a nadie que el Señor me está llamando, a mí nadie me va a mandar para Suiza. No hay manera, porque el problema es que usted y yo nos emocionamos y le contamos al mundo entero lo que Dios está tratando con nosotros. Pero yo dije, yo lo voy a callar y esto nadie lo va a saber. Al día siguiente, no sé por qué, se me ocurre llamar a mi pastora para algo. Y en medio de la conversación, el Espíritu Santo la toma y ella empieza a hablar en lengua. Yo sé por dónde va Dios. Yo estoy con mi teléfono en la oreja y comienzo a mirar al cielo. Y le digo al Señor, no vengas a hacer trampa. No lo hagas, no lo hagas.
En efecto, cuando termina de hablar en lenguas me dice, Aida, ¿sabes qué? Dios me muestra que de aquí a poco tiempo sales a Suiza con la misionera que está en Suiza a predicar su palabra y ayudarla en la obra. ¡Qué bien! Me hizo trampa el Señor. Alguien puede alabar a Dios por eso. Dios siempre nos gana. Así que estoy preparándome. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. En medio de ese esperar, mi madre llega una tarde a nuestro hogar con una receta médica. Llega bien triste. Ella ha pasado ya varios años en terapia y nosotros pensamos que la enfermedad ha cedido. Pero en los exámenes más recientes los médicos descubren que el cáncer se ha regado por todos sus huesos. Así que esa tarde ella llega con una receta del médico que decía, cómprese un sillón de ruedas. Mi mamá llorando nos dice, aquí no hay más nada que hacer. Yo era la presidenta de jóvenes en mi iglesia para ese momento y esa noche teníamos culto. Faltaban 2 o 3 horas para que el servicio comenzara. Mi hermana se encerró en su cuarto a llorar. Yo quería encerrarme en mi cuarto también a llorar, pero tenía la responsabilidad de ir a atender el servicio. Recuerdo que le dije al Señor, esto no me va a desanimar. Yo voy a confiar en tus promesas y yo voy para tu casa a alabar y a bendecir tu nombre. Así que recuerdo que esa noche llegó a la iglesia, era un culto de oración presidido y dirigido por los jóvenes. Y en muchas iglesias pasa lo mismo, que en el culto de oración hay que añadir sillas, hay que buscar estacionamientos prestados porque la gente no cabe, hermanos, estoy hablando con ironía, la gente no le gusta ir al culto de oración. La iglesia estaba básicamente vacía, los líderes mayores allí no estaban, solamente estábamos aquel puñado de hermanos que nos gustaba estar en la presencia de Dios. Así que yo tomo mi parte, comienzo a presidir, comienzo a dirigir, comienzo a hacerlo todo básicamente, porque no hay muchas manos esa noche. Y recuerdo que cerré mis ojos y comencé a alabar a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón. Porque quería conectarme a su presencia. Yo llevaba tiempo orando para que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo y eso nunca había ocurrido. Pero esa noche, en medio de la tristeza más profunda que yo tenía, yo comencé a alabar y a reconocer la soberanía de Dios y que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y de repente comienzo a sentir un calentón en mi cuerpo como nunca antes. Y comencé a danzar y comencé a hablar en nuevas lenguas. Y yo escuchaba a algunas hermanas, Dito, Dios bautizó a la nena, ¡qué bueno! Los hermanos se gozaban porque en medio de esa prueba tan difícil, el Señor me estaba bautizando con el Espíritu Santo para poder sostenerme, porque lo que venía no era fácil. En medio de tus pruebas más duras y más difíciles, el Señor te va a revestir de su poder para que puedas permanecer en el día malo. Alguien puede alabar a Dios. ¡Aleluya! El Señor me bautizó esa noche. Así que yo llego a mi casa con una esperanza. No que necesariamente Dios cambie el diagnóstico, pero con una fortaleza de que el Señor está conmigo y que no me va a dejar. Y que aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te va a recoger. Así que eventualmente mi madre cae encamada porque el cáncer siguió deteriorando sus huesos. El Espíritu Santo comienza a tratar conmigo, aún con más fuerza, acerca de mi llamado para Suiza. Comienzo a tener sueños, comienzo a tener visiones, yo llegando al lugar. Pero yo le decía al Señor, no es posible que tú quieras llevarme ahora mientras mi madre está encamada, porque usted se pone espiritual cuando usted le da la gana. Entonces yo le estaba dando unas clases de santidad al Señor y yo le decía, Señor, es que mi mamá está encamada, tú no puedes hacer esto después. Y además yo decía dentro de mí, yo nunca quisiera viajar sin mi mamá no está, no porque tuviera mamitis, sino porque mi madre siempre había sido bien unida a nosotros y siempre estaba presente en todas nuestras actividades.
Así que mi madre está encamada, pero el Señor sigue tratando con mi corazón y me dice, pronto sales hacia Suiza a predicar su palabra. Así que no me queda de otra, me siento a hablar con mi mamá. Y le digo, mami, yo sé por lo que estás pasando y todos lo estamos sufriendo, pero el Señor está tratando conmigo esto. Me dice, yo sé hace muchos años que el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Vamos a hacer un trato. Si esto es de Dios, tú vas a salir a Suiza, tú vas a predicar y cuando regreses aquí me encontrarás viva. Así que hablo con mis pastores, hablo con la denominación. Tengo el visto bueno de todo el mundo. Estoy en pleno verano de la UPR. Yo tomaba la beca full. En el verano hay un problema, que no hay beca. Entonces tampoco yo trabajaba, no tenía chavos y yo decía, ¿cómo rayos ahora yo voy para Suiza? Todo el mundo me dio lo que hay, pero yo no tengo el dinero. Así que empiezo a hacer mis maletas en fe. Hago 2 maletas porque siento que voy a estar mucho tiempo. Llamaba al aeropuerto todos los días a reservar. Y obviamente tenía que llamar todos los días porque nunca aparecía con el dinero para pagar el bendito boleto. Yo había escuchado desde niña cómo Dios hacía grandes milagros, cómo grandes siervos de Él llegaban a los aeropuertos y Dios ya había tocado a otra persona para pagar su pasaje. Así que ya yo tenía mis maletas listas y yo decido un día, recordando eso, yo voy a llegar en fe al aeropuerto. Yo sé que Dios tiene todo el poder para hacerlo y que cuando yo llegue, allí va a ocurrir un milagro. Así que cierto día salgo con mis maletas al aeropuerto. Y usted sabe qué, hermano, con el mismo gozo que llegué, así tuve que virar para mi casa porque no pasó nada. No, yo tenía mucha fe, el que no tuvo fe era el que tenía que pagar el boleto, ese no apareció. Así que cuando mis hermanos me ven cruzar por la puerta con las maletas de vuelta, empiezan a reírse. Y mis hermanos me decían, lo único que tú vas a coger es la lancha para Cataño, mija. Así que yo me encerraba en mi cuarto a llorar, hermanos, porque yo sabía que Dios me había hablado. Dios prueba siempre nuestra confianza en Él. Al cabo de 3 días comenzó a llegar gente a la puerta de mi casa que desconocían lo que Dios estaba tratando. Mira, Dios me habló y me dijo que te trajera esta ofrenda. En un día ya yo tenía los $1,500 para el pasaje y dinero para gastos extra para salir a predicar la palabra del Señor en Suiza. Yo nunca había viajado, hermano. Ahora me tengo que enfrentar a esa experiencia. Y llego al aeropuerto, estoy súper emocionada, hermano, pero son 12 horas de viaje casi. Es un maratón. Así que voy nerviosa, pero voy entusiasta. Cuando ya yo estoy acomodada en el avión, ¿cuántos aquí se han montado en un avión? Levantando la mano, por favor. Hermanos, dígame si es verdad o no es verdad que cuando el avión despega da cosquillitas en la barriga, ¿cierto o falso? Da cosquillas, hermano. Entonces, cuando ese avión despegó, a mí me ha dado una pavera que yo, de los nervios, claro está, que yo no podía parar. Había un panameño al lado mío, llamó a la azafata y le pidió que me sacaran a mí o que lo sacaran a él porque él no aguantaba la risa de la loca que estaba al lado. Ya después, cuando el avión va en curso, recuerden que yo nunca había subido un avión, pues usted sabe que uno se pone nervioso si es la primera vez, aunque hay gente que nunca supera los nervios a viajar. Así que me quito el cinturón porque ya dijeron que se puede. Así que empiezo a caminar y hablo con una de las azafatas y le digo, ¿dónde está el baño? Ella me dice, está en la puerta de atrás, esa puerta próxima. Así que ella no me da mayores detalles, yo me volteo, comienzo a caminar y hago gesto de empujar la puerta. Cuando ella grita, no, esa es la puerta de emergencia. Mira, hermano, yo creo que mi foto hubiese salido en el Nuevo Día. Loca pentecostal dice que Dios la había enviado a predicar a Suiza. Hermanos, al día siguiente llego a Suiza. Está la pastora esperándome en el lugar. A mí me conmovía ver el sitio, porque era el lugar que Dios me había mostrado. Era todo exactamente como el Señor me lo había revelado. Cuando llegó a Suiza, el cambio en términos de cultura, es un país tan precioso, es un país económicamente pudiente, pero es un país que necesita mucho del Señor. La gente se ha alejado de Dios.
Porque a veces mientras más Dios nos bendice, se nos olvida que todo lo que tenemos depende de Dios. Y que debemos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Algo que me impresionó mucho sobre Suiza es el concepto de honestidad que ellos tienen. Mira, hermanos, cuando la pastora misionera me recogió en el aeropuerto y usted va a subir a un bus, a un transporte público, usted no paga directamente nada. Ahí hay como unas casetas cerca de las paradas de las guaguas, donde usted paga dependiendo de la distancia que usted va a viajar. Así que cuando yo vi que no había que presentarle nada a nadie, sino que era un asunto de conciencia y de honestidad, yo le dije a la misionera: ¿y para qué tú vas a pagar, nena? Móntate y vámonos gratis. Ya usted sabe, el puertorriqueño dañando el mundo. Íbamos caminando por la calle, me sorprendió, nadie te vende el periódico. Hay una especie de cajas de cristal y allí están los periódicos. Usted toma el periódico, brega con su cambio y usted sigue su camino. Yo cuando vi aquello, yo dije: wow, esto funcionaría en Puerto Rico. Se llevan el periódico, se llevan el cambio, la caja de cristal, y si usted está mal parado, se lo llevan también a usted. Dios me dio la oportunidad de dar clases de bautismo, me dio la oportunidad de estar en Francia predicando, que eso no era idea original de lo que íbamos a estar haciendo. Dios siempre nos sorprende. Cuando yo regreso de ese viaje, y ya con esto estoy cerrando, estoy en Puerto Rico, encuentro a mi madre todavía viva. A las pocas semanas, mi madre comienza ya en esta etapa final de su lucha contra el cáncer y cae hospitalizada. Mis hermanos se quedaban durante el día cuidándola. Durante la noche yo siempre me quedaba con ella. Recuerdo que salgo de un servicio dominical en la noche y llego al hospital. Mi madre era una mujer alta, esbelta, bien blanca, de ojos verdes. Cuando llegó al hospital esa noche, los ojos verdes estaban de color gris y la parte blanca del ojo tenía un aspecto similar a la sangre. Cuando yo veo a mi madre en ese estado, le digo a mi hermana menor: mami, no se ve bien. Me dice por animarme: todo va a estar bien, tranquila. Recuerdo que mi hermana y mi hermano salen del lugar y yo me acomodo cerca de la cama de mi mamá y abro la Biblia y comienzo a leer. A la hora me percato que no está respirando. Salgo nerviosa al pasillo, no sé qué hacer. Yo no quiero decir que mi mamá se murió. Una enfermera pasa, me ve nerviosa, me dice: ¿todo bien? Y le digo: sí, todo bien. Pero rápido pienso y digo: bueno, a lo mejor el oxígeno se acabó. Déjame ver si me pueden ayudar. Le digo a la enfermera: mira, yo creo que a mi mamá se le acabó el oxígeno. Así que la enfermera entra conmigo, va delante de mí, toca el cuerpo de mi mamá y ella se queda frisada. A mí no me queda otro remedio que decir lo que no quería decir. Mi mamá murió, ¿verdad? Ella se volteó y me dijo: sí. A lo que yo respondí: gloria a Dios. La mujer se impresionó, me cuestionó: ¿qué eres tú de ella? Yo soy su hija del medio. Se fue sorprendida, porque la gente no entiende que aún en nuestros valles de lágrima y de dolor, la fortaleza de Dios está sobre nuestras vidas. Cuando mis hermanos llegaron al hospital, cuando tuve que vivir el momento de llamarles y decirles: mami murió, lloraban profundamente y decían: pero Dios no dijo que la iba a levantar. Mire, hermanos, en los momentos duros, en los momentos difíciles, la gente por emoción pueden decir muchas cosas. No te molestes por una palabra que no se ha cumplido, porque probablemente Dios no habló. La gente a veces dice muchas cosas en emoción y nosotros terminamos culpando a Dios por los errores de la gente. No dejes de amar a Dios. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Cuando finalmente mis hermanos llegan al hospital, están visiblemente afectados. Entran al cuarto, quieren ver por última vez el cuerpo de mami. Mis hermanos siempre me han visto como una figura de autoridad en términos espirituales.
Claro, me ponen sobrenombres y me molestan porque se sabe científicamente que los hermanos nacieron para fastidiarle la vida a uno. No hay otra razón, hermanos. Pero me respetan en los asuntos espirituales, así que mis hermanos llorando se me tiran encima y me dicen: Aida, ora para que ahora mismo Dios la levante de entre los muertos. Yo respiré hondo, hermanos, porque también era mi madre. Hay momentos en donde está de más predicarle a la gente y hacerle estudios bíblicos. Yo hice una oración por fortaleza, para que el Señor nos ayudara a aceptar su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta y agradable. Así que terminé de orar, nos abrazamos y de ahí en adelante, hermanos, hemos visto el cumplimiento del propósito de Dios sobre nuestras vidas. A los 2 meses regreso a Suiza a predicar la palabra. Esta vez me quedo 3 meses. Y estando en una convención en Italia, en una convención de jóvenes, le cuento a los jóvenes lo que acabo de narrarle a ustedes. Cuando hice el llamado, la cantidad de jóvenes que le entregaron su corazón a Jesucristo fue impresionante. La gente no podía entender por qué yo hablaba con tanta fortaleza si hacía solamente 2 meses había enterrado a mi mamá. Hay situaciones que tenemos que vivir porque Jehová va a cumplir su propósito sobre nuestras vidas. Mi hermano mayor terminó estudiando medicina sin ayuda de mami y de papi. Mi hermana pequeña está terminando su doctorado. Mi hermano mayor hace 5 años es un afortunado padre de trillizos varones. Claro, oramos para que la bendición se quede en San Antonio, Texas y no nos toque a nosotros, no. De hecho, Jeremías siempre dice que si eso llega a ocurrir, la historia del profeta Samuel se va a repetir, porque 2 los vamos a donar a la iglesia para que sirvan en el templo. El salmista no hace una expresión al azar. Cuando el salmista dice que Jehová cumplirá su propósito en él, el salmista está haciendo un recuento. El salmista hace una ecuación, un ejercicio matemático que no falla. El salmista dice: yo voy a alabar a Dios por su misericordia. Yo voy a alabar a Dios por su fidelidad. Porque el día en que clamé, Él me respondió. Va al pasado y recuerda las cosas buenas que Dios ha hecho. Y si anduviese en medio de la angustia, Él me da vida. La ecuación da como resultado que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Alguien puede alabar a Dios? Las experiencias que has vivido te muestran que Dios ha estado haciendo un plan perfecto para llevar tu vida a que su propósito sea cumplido sobre ti. El salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. En español, en arroz y habichuela, el salmista está diciendo: yo sé que tú me amas siempre. Pero el salmista termina expresando y mostrando su fragilidad. Y dice: no desampares la obra de tus manos. Dios sabe que podemos tener temor, podemos sentir miedo. Pero si Dios nos está llamando, vamos a poner nuestra confianza en que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. ¿Qué tal si me acompañan sobre tus pies? Y tenemos unas palabras de oración en esta mañana. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, te bendecimos, Jehová, ahí donde tú estás. Si de alguna manera Dios te ha hablado, si de alguna manera has sentido el toque de Dios, levanta una de tus manos al cielo y alaba su nombre. Porque lo que has vivido es parte del plan. Lo que has vivido es parte del propósito de Dios. En la vida uno tiene 2 opciones: meterse en una esquina a llorar por las cosas que no fueron como uno pensó que debían ser, o decir: probablemente Dios ha permitido esto porque Jehová cumplirá y quiere cumplir su propósito sobre mi vida. Yo creo que en esta mañana nos podemos unir a las palabras del salmista con toda confianza y autoridad. Porque nada fue casualidad, nada sucedió al azar. Jehová cumplirá su propósito en nosotros.
ahí donde tú estás, si en esta mañana hubiese alguien que no conoce al Señor Jesús, el mayor propósito de Dios sobre nuestras vidas es que nosotros le conozcamos. Y para cumplir con ese propósito, Él envió a su Hijo para darnos salvación, redención, perdón y acceso ante el Padre. ¿Habrá alguien en esta mañana que no conozca del amor de Jesús y sepa que su vida ha tenido quizás muchos contratiempos, pero te das cuenta hoy que era parte del plan y del propósito de Dios para tu vida? ¿Habrá alguien levantando su mano ahí donde estás? Alguien levantando su mano que no conozca al Señor y diga: yo quiero recibir esa oración. Yo sé que el Señor tiene planes para con mi vida. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta mañana mientras la iglesia está en comunión? ¿Habrá alguien en esta mañana? Si no hubiese nadie en esta mañana, yo hago un segundo llamado para aquellos hermanos, para aquellas hermanas, para aquellos jóvenes que tienen hambre de la presencia de Dios y saben que Dios les está inquietando porque hay algo más en Él. Tú con claridad no puedes descifrar lo que es, pero tu corazón late ante la presencia de Dios y tienes hambre de ver a Dios moverse en tu vida. ¿Habrá alguien que me acompañe a este altar? ¿Habrá alguien que me acompañe a este altar y diga: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí? Oh, te bendecimos, Señor. Oh, te bendecimos. Oh, te alabamos, Señor, aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Dios no se ha equivocado en nada, hermanos. Dios ha sido más que bueno, más que fiel. Hoy es una mañana perfecta para soltar nuestro dolor, para decirle al Señor: hoy me doy cuenta que todo esto era parte de tu plan, de que tu propósito se va a cumplir sobre mi vida. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, te bendecimos, Señor, aleluya. Oh, Padre bueno, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos por los hermanos que llegan hasta este altar en fe, creyendo a tu palabra. Gracias te damos por esta hermosa comunidad de fe, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice en esta hora que tú cumplirás tu propósito sobre nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hay lágrimas en este altar que testifican un amor profundo por tus caminos, por tu obra, por hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tus planes, los cuales siempre son mejores que los nuestros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, a no llenarnos de amargura ni de rencor porque tú has decidido algo diferente. Reconocemos en esta hora que tu propósito será cumplido, que tu propósito será cumplido, Señor, porque tu palabra nos habla y nos dice que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor, aleluya. Oh, te bendecimos. Oh, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, aleluya. Oh, te alabamos. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, aleluya. Oh, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor.